¿Lo has empezado a grabar ya, Álvaro? Sí. Pues va a ser muy aburrido este trozo. No, eso sí. Va a desanimar a todo el mundo. Se corta fácil. Que luego se me olvida. Como estoy mirando lo del billete. 18,59. ¿Qué pasa? Llega algo que se va a cambiar todo. O 17,50. Da tiempo a bajar de 17,50. Creo que no se vaya a cambiar. Sí. Sí, no. 17. Creo que sí. Creo que encima se Claro, va a esto cambiar. acabamos pronto, ¿no? Depende de vosotros. Bueno, estamos un poco holgazanes. 7,50 está lleno de sitios. Por supuesto. Sí. Hay una siempre. Pero cuando sea bonita. Sí. Y solo es que hasta con... Decía Álvaro que nos hemos quedado justo al borde de que nos financien eso que pedimos de los GIL. ¿Os acordáis? Debía ser una convocatoria sí. para dar 12.000 euros por 3 años a los GIR seleccionados. Pero el problema que teníamos era que nuestros proyectos no están gestionados por la universidad y eso es lo que daba bastantes puntos. Entonces somos el primero no seleccionado. Tenemos 4,83 puntos y hacía falta 4,9 o algo así, no sé. Y se puede reclamar. No hay. Puedes poner un recurso de reposición, que es una cuestión ya administrativa y demás, que bueno. Y no va a haber más convocatorias que nos incluyan a los no financiados. Como alguna vez han mencionado de que se iban a hacer más convocatorias, pero los que han sido financiados se quedan al margen. Hombre, si fuera como los proyectos de investigación, ya sería así. Porque claro, el que tiene un año no puede presentarse el siguiente. Claro, lo voy a revisar porque me suena de haberlo leído alguna vez. Si no, a lo mejor significa que el año que viene o cuando salga otra nueva, Sí, entramos. El problema es el de siempre. El problema es tener proyectos pedir por la universidad. Y eso es una cosa que, bueno, pues que si sacáramos uno del plan nacional con alguno de vosotros como IP, pues sería lo mejor. A mí me ha llegado un correo de la convocatoria del proyecto público-privado. Sí, está la de generación de conocimientos se ha abierto ahora del Ministerio, pero no podemos pedirlo porque somos miembros ya de un FIS. Es el problema de siempre, que tenemos que... Sois los dos miembros del... Tenemos que arriesgarnos al próximo FIS, uno o los dos, no entrar en el grupo de investigación. O pedirlo como IPs. O pedirlo como IP. Sí. O esta figura de COIP que ahora parece que se está pasando... Ya, que se está generalizando. Sí, esto desde luego, pero pedir por el ministerio, no por el FIS. Entonces. Sí, pero el ministerio del FIS es una incompatibilidad con por eso digo que pedir el próximo FIS, no pedirlo por el FIS. No pedirlo claro. Pero si tú pides el FIS, no podemos ir en el equipo.
Ya, Ahí es donde voy yo. no, si digo que, pues digo que lo pidierais vosotros. Yo ya tengo muchos. Vale, tú tienes el currículum, claro. Ya, Pero bueno. ese ha sido el problema. Siempre, Sí, sí, ya, siempre es el ya año- tenéis, el ya año tenéis una un cosa. currículum suficiente como para. Ujú. Sí, ya tenemos posibilidades. Yo creo que Álvaro, desde luego, sí. Sí, ya con la cosa de titular y tal, ya veo que es el siguiente paso. Hombre, con el historial científico que tienes. Y todo. Ujú. El problema es el tener el primero. Claro, porque uno de los criterios que hay ahora mismo es, ¿tienes proyectos anteriores? Claro. Eso. Entonces, el que no tiene proyectos anteriores, pues Cuando buscas el primer trabajo, te piden experiencia. Es de igual, Claro. exactamente. Aquí no tenemos comunidad. Ya. bueno, vamos a cerrar la puerta. Necesito ponerme aquí. Ah, no, gracias. Estoy todo el rato, estoy bloqueado. La pantalla. Vale, pues vivimos en un mundo de pantallas y el día que no lo hacemos con pantalla. Bueno, empezamos. Confirmarnos que se nos oye por ahí, por fuera, por favor. Sí, Se sí, se oye oye. bien. ¿Se escucha? Se oye, el cambio corto. Vale. Pues vamos a ver. Hace unos meses apareció este artículo que os he mandado. No vamos a poner PowerPoint ni nada de eso. Va a ser hablar como las personas. En el que, siguiendo una tradición que ya viene desde hace unos 20 años más o menos, se actualizan los conocimientos que hay sobre esquizofrenia por un grupo de gente que se supone que son muy expertos y demás en el asunto, ¿no? Si habéis echado un vistazo en el abstract, pues, bueno, pues fijaros que la segunda frase, nada menos que del abstract, ya viene, bueno, la primera dice que hay, no os voy a leer el artículo, os voy a destacar algunas cosas que a mí me han llamado la atención y hablamos y si habéis leído alguna otra cosa que le llame la atención, pues la comentamos. La primera frase dice que, bueno, que es necesario revisar periódicamente lo que sabemos sobre la esquizofrenia, pero junto a la necesidad de revisar lo que sabemos actualmente, es igualmente imperativo evaluar el propio constructo, o sea, el propio concepto, ¿no? En ediciones anteriores de esta revisión general, pues esto iba tomando cuerpo, pero es la primera vez que, por lo que yo he ido siguiendo, pues que dicen algo tan categórico y que tan familiar es para nuestro grupo, ¿no? Bueno, pues entonces nada. El método es una especie de debate reiterativo que implica 50 expertos internacionales que, bueno, pues que revisan artículos, etcétera, y se hacen propuestas, se ponen de acuerdo, pues todo pues, un proceso reiterativo. Y bueno, pues se revisan aspectos clínicos, conceptuales, etiológicos, fisiopatológicos y de tratamiento. Los de tratamiento y demás, pues los vamos a dejar un poco aparte porque no es este el marco en el que tratarnos. Como cosas más importantes que destacan en el abstract, bueno, pues en primer lugar, los factores genéticos como causa, que dice que literalmente se incluyen miles de variantes genéticas comunes de cada una confiriendo un riesgo bajo, algunas variantes más raras que tienen un mayor impacto en el riesgo, que sus efectos fundamentalmente se concentran en el cerebro, pero que aumentan el riesgo de otros trastornos psiquiátricos como el bipolar, lo cual pues también nos suena bastante porque vemos que los pacientes se mezclan.
que hay algunos factores no genéticos, es decir, ambientales, que hay una implicación probable de la disfunción de varios circuitos cerebrales, lo cual también nos suena. Y bueno, pues insisten nuevamente al acabar el abstract que la esquizofrenia cada vez más se considera un síndrome heterogéneo. Lo de síndrome, de nuevo, pues también es lo que decimos nosotros ya desde hace bastantes años, y no una entidad patológica singular. Por tanto, es necesario reconceptualizar el problema de la esquizofrenia pues, de varias maneras que proponen a continuación. En la introducción que destacaría yo, bueno, pues que hay más o menos 250.000 publicaciones en los últimos 100 y pico años sobre esto y que, bueno, pues que no se ha encontrado gran cosa que pueda aplicarse a toda la esquizofrenia en conjunto, ¿no? Claro, aquí ya la respuesta que se dan a por qué no es tanto como el hallazgo de pocas cosas, sino más bien la veracidad cuestionable del propio constructo, que dice quizás un fundamentalmente flawed, como es estropeado e incorrecto y defectuoso exactamente constructo. En este contexto, pues dicen que hay dos tendencias que aparentemente son contradictorias. Una, la de los que niegan que exista la enfermedad, y otra, la de los que piensan que bueno, pues que se han identificado variantes genéticas que implican un riesgo para una red amplia cerebral con una mala conectividad y que bueno, pues que hay que tener en cuenta esto para reconceptualizar la esquizofrenia. Y otros, pues los que piensan que se pone en duda la propia existencia. Claro, ponerlo en duda, pues puede ser poner en duda que existan enfermos o poner en duda que exista la enfermedad como concepto. Bueno, pues en este contexto doble, pues los participantes van tratando de contestar a dos grandes grupos de preguntas. Exactamente qué sabemos sobre la esquizofrenia hoy y qué nos dicen estos hechos sobre la naturaleza de la esquizofrenia, qué es, qué puede ser y qué no puede ser. Bueno, pues dice que después de un vistazo de aproximadamente 100.000 artículos publicados desde 2008, que son en los últimos pues 15 años, 100.000 artículos, o sea, es una burrada. Se leen a aproximadamente 10.000 abstracts, tocan unos cuantos cada uno, y revisan más completamente 2.500 artículos aproximadamente. Bueno, pues entonces, ¿qué sabemos sobre la esquizofrenia y cómo de bien lo sabemos? Bueno, pues dice que esencialmente el concepto de esquizofrenia ha cambiado bastante poco en los últimos años. Básicamente se trata de las definiciones de las dos principales clasificaciones, la de la OMS y la americana, requieren dos síntomas característicos como mínimo y si en estos dos síntomas al menos se incluye un síntoma psicótico, delirios, alucinaciones o pensamiento desorganizado. Sí es verdad que las dos clasificaciones difieren en tanto que la americana requiere una disfunción social, es decir, alteración en el funcionamiento social, personal, académico, etcétera, lo que se ha llamado de otras palabras de y la de la OMS no lo requiere. Esto ya nos habla de la heterogeneidad clínica, porque las dos principales definiciones en las que se supone que en cada una de ellas se han puesto de acuerdo muchos expertos y además muchos de ellos comunes a las dos, pues ya difieren en un aspecto esencial.
Se han tratado de hacer esfuerzos como poner, quitar subtipos y demás, pero nada, esto no hay manera de llegar a un acuerdo claro sobre ello, a un acuerdo que refleje la realidad, claro. ¿Qué sabemos entonces? En cuanto a rasgos clínicos, pues que hay muchas dimensiones psicopatológicas diferentes entre pacientes, que hay déficits cognitivos, tanto sociales como más puramente cognitivos, que es una evolución en que en muchos casos tiene un deterioro premórbido, un pico de enfermedad, sobre todo de síntomas psicóticos y un periodo de recaídas, aunque pues esto también es bastante variable entre los pacientes. Que estas dimensiones, sobre todo el deterioro, ya están presentes antes del inicio de la psicosis, pero que no son propias exclusivamente de la esquizofrenia, porque también pueden estar presentes en otros trastornos, lo cual nos habla de nuevo de esa esta característica transdiagnóstica de estos síntomas. Hay acuerdo en que, y os leo un poco más literalmente porque nos interesa, la esquizofrenia se caracteriza por una incidencia aumentada de autoexperiencias anómalas o una desintegración específica de la subjetividad en el sentido de un fallo de la autoexperiencia. Es decir, que esto, bueno, pues que son cosas que no están en tanto la cognición como las alteraciones de la autoexperiencia, que no están en las clasificaciones internacionales, pero que parecen, pues, claramente presentes en muchos pacientes, no en todos, desde luego. También parece claro que periodos más largos de psicosis sin tratamiento inicial pues provocan una peor evolución. Esto pues es bastante importante a la hora de si identificamos fallos tempranos del funcionamiento cerebral objetivos, que pudiéramos utilizarlos como marcadores para administrar el mejor tratamiento posible cuanto antes. Hay un acuerdo general que la esquizofrenia no es un problema neurodegenerativo, pero sí un problema del neurodesarrollo, por lo menos en la mayor parte de los casos, y que los pacientes, bueno, pues tienen una mortalidad bastante aumentada respecto a otros grupos de personas de su misma edad. En cuanto a epidemiología, bueno, sabemos que es algo que incide de manera similar en ambos sexos, pero el hecho de que de que hay una ligeramente mayor incidencia. Incidencia es el número de apariciones. Prevalencia es el porcentaje de gente afectada en la población. La prevalencia es similar, pero la incidencia es algo mayor en hombres y esto significa que los varones mueren bastante antes que las mujeres con este problema. Datos genéticos, pasando a aspectos etiológicos. Bueno, pues con los métodos de análisis genético rápido y más barato, pues sabemos que se pueden identificar o se han identificado hasta ahora en el conjunto del genoma humano aproximadamente 3.200 millones de nucleótidos, cuyas combinaciones pues pueden ser prácticamente infinitas. Y dentro de estas combinaciones se han identificado, estos se combinan en genes y dentro de estos genes pues se han identificado hasta ahora, pero se piensa que hay bastantes más, 342 asociaciones significativas de nucleótidos, de polimorfismos de nucleótido único, que significa genes que tienen una pequeña variación en uno de estos nucleótidos. Es decir, los genes están formados, ya sabéis, por una cadena de nucleótidos, pues entonces en uno de ellos que haya una ligera diferencia, pues puede dar lugar a un gen que aumenta o disminuye ligeramente una función, en el caso de que sean genes que se expresan claramente,
o ser diferentes sin que sepamos muy bien qué efecto tiene esa diferencia. Pero el caso es que de estas combinaciones hay al menos 342 a lo largo de 287 genes. Claro, cada gen pues, puede tener diferentes expresiones. Entonces, a lo mejor hay 3 expresiones diferentes de un gen, 3 polimorfismos de nucleótido único que aumentan los 3 el riesgo de la esquizofrenia. Los estudios más grandes que se han hecho pues, son en 76.000 pacientes con esquizofrenia y 240.000 controles. Estamos hablando de variantes comunes, es decir, que cada una de estas variantes está presente en al menos un 1%, cuando no más, de la población general, que no son cosas muy raras, ¿no? Que están presentes en mucha gente, y la mayor parte de la gente, la gran mayoría de la gente que tiene cada una de estas variantes, no tiene ni muchísimo menos esquizofrenia. Esto es porque cada una de estas variantes comunes tiene aporta un riesgo muy bajo a la enfermedad. Es decir, si tienes por ser pues, una persona, un 0,5% de posibilidades de padecer esquizofrenia en tu vida, y eso es una odds ratio de 1, si tienes una de estas variantes, pues te aumenta el riesgo un 4%. Es decir, en vez de tener 0,5, tienes 0, pues aproximadamente 51 o 52 de padecer esquizofrenia. En vez de 0,50, 0,51. La combinación de estas variantes pues, puede tener un mayor efecto, que es lo que se llama polygenic risk score, pero bueno, eso es otra historia de la que no tratan aquí. Hay algunas variantes que aportan más riesgo, pero solo están presentes en el 4% de los pacientes con esquizofrenia. O sea, hay ciertos cambios que no tienen que ver con una modificación pequeña de un gen, sino con la duplicación o borrado de una parte grande de un cromosoma, que es lo que se llaman variaciones del número de copias. Pero claro, la gran mayoría de los pacientes con esquizofrenia no tienen estas variaciones del número de copias. Lo que sí parece claro, y eso es, bueno, pues esperanzador desde el punto de vista de encontrar una fisiopatología que valga para menos para explicar lo que le pasa a bastantes pacientes, es que, por lo que se va sabiendo hasta ahora, la biología de la mayor parte de estas variantes genéticas, tanto de las que tienen que ver con polimorfismos de nucleótido único como con las variaciones del número de copias, la expresión de estas variantes génicas, quiero decir, o de los genes de los que son variantes, tiene que ver con funciones cerebrales, particularmente la formación y la estructura de las sinapsis. Por ejemplo, una región que es rica en variantes de este tipo, que es la del complejo mayor de histocompatibilidad, en el cromosoma 6, contiene bastantes genes que son muy importantes para la formación y para la eliminación de sinapsis en la adolescencia, que es un periodo en el que además se desarrolla, eso ya lo pongo yo en mi cuenta, se desarrolla mucho las sinapsis inhibitorias GABAérgicas y se podan mucho las sinapsis excitatorias glutamatérgicas. La heredabilidad de este problema de la esquizofrenia en conjunto y también de otros problemas como el trastorno bipolar está en torno al 70-80%, pero la heredabilidad explicada por el conjunto de todas las variaciones identificadas, variaciones genéticas de riesgo, pues no llega al 10%. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien qué es lo que explica la diferencia entre heredabilidad, que es una estimación del riesgo que tienes según la genética que compartas con los pacientes. Si eres hermano, tienes más genes compartidos que si eres primo, por ejemplo. Y la conferida por los factores que sabemos. Habrá más variantes genéticas, no lo sabemos, habrá
dificultades a la hora de interpretar lo que sabemos porque sea diferente tener varias diferentes variantes que otras. Quiero decir, por ejemplo, que el que tengas una variante genética te confiere un riesgo de 1,04, pero si tienes esa misma variante y tienes además otra, por un efecto epistático que se llama por un aumento del riesgo conferido, pues esa otra hace que la primera, en vez de darte un 1,04, te dé un 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que esto pues no se sabe muy bien tampoco. En cuanto a factores de riesgo ambientales, bueno, pues se sabe que las complicaciones en el embarazo, pues es algo que sigue estando claro, que aumentan el riesgo de padecer este problema, que hay un pequeño efecto del nacimiento de niños al final del invierno y en la primavera. Probablemente esto pues, se entiende que pueda tener que ver con la exposición de las madres embarazadas a virus de tipo respiratorio, como la gripe u otras cosas que puedan interferir de alguna manera en el neurodesarrollo. Que ser padres, los padres masculinos con más años también pueden aumentar el riesgo ligeramente, quizás por una alteración en los procesos de gametogénesis, es decir, que el ADN suyo esté un poco estropeado. También parece claro que hay un ligero aumento del riesgo de padecer esta enfermedad, igual que otras, por el maltrato infantil de diferentes tipos. Había datos bastante sólidos que apuntaban a que el efecto de haber nacido o haberse desarrollado en una ciudad grande también aumentaba el riesgo, pero esto parece que es cosa de los del norte. Aquí en el Mediterráneo y en África esto no pasa, ¿no? Y luego lo que está clarísimo es el efecto del cannabis, es decir, el cannabis en la adolescencia aumenta el riesgo y disminuye la edad de incidencia, ¿no? Sobre todo cuanto más potente, es decir, cuanto mayor es el contenido de tetrahidrocannabinol de lo que se fuma. Siguiente paso que analizan, las interacciones entre genes y ambiente. Aquí viene una cosa pues bastante interesante para nosotros, que bueno, pues que en análisis post-mortem de cientos de pacientes con esquizofrenia y controles sanos, cientos, nos dice que literalmente tanto los sistemas glutamatérgico como GABAérgicos se ven afectados por sutiles alteraciones en la acetilación de las histonas. Es decir, este es un mecanismo clave para la regulación de los genes. Los genes no todos se expresan no todos se expresan, porque si no todas nuestras células serían iguales. Entonces hay mecanismos de represión de algunos genes y uno de ellos es la acetilación de las histonas, lo cual pues puede ser un mecanismo que relacione los factores de riesgo ambientales, sea el cannabis, sea el maltrato infantil, con los factores de riesgo genéticos y quizás pues, puedan influir en esa heredabilidad no explicada, ¿no? Dicen también que estas alteraciones epigenéticas se relacionan con la arquitectura genética de riesgo de la enfermedad. Esto la verdad es que no lo entiendo muy bien, entonces no me voy a detener mucho en ello. Si vamos a la fisiopatología, que es lo que nos pilla más cerca, bueno, pues que las alteraciones que más tempranamente se han encontrado se refirieron en la literatura científica como el aumento del tamaño de los ventrículos, pues bueno, pues se replican, se pueden seguir conservando
y las reducciones de volumen, que seguramente son dos caras de la misma moneda, porque la reducción de volumen en el hipocampo, por ejemplo, el hipocampo es una de las fronteras de los ventrículos, y menos hipocampo el ventrículo se hace más grande, claro. Y en las regiones frontales. Claro, esto es en el conjunto de pacientes, pero es lo que vemos nosotros, lo que veíamos el otro día, ¿no? Que los pacientes, como grupo, pues pueden tener esto, pero es que hay unos que lo tienen claramente y otros que no lo tienen en absoluto, y depende de que tengan o no tengan déficit cognitivo, y además se añaden muchas otras cosas, ¿no? O sea, que esa reconceptualización de la esquizofrenia en grupos que proponen estos, pues tiene bastante sentido. También ven que hay evidencias de alteraciones en la conectividad estructural medida como la medimos nosotros, con tractografía, y claras anomalías también en una importante cantidad de marcadores electrofisiológicos, entre los que se incluye la P300. No hablan de otras cosas más complejas, otras métricas más complejas de conectividad funcional, pero bueno, pero ahí es donde nosotros estamos un poco más adelante de lo que proponen aquí. Claramente existen como grupo anomalías de la neurotransmisión, en particular una hiperactivación de la función dopaminérgica relacionada con los síntomas positivos, atribuida actualmente a una capacidad excesiva y una excesiva liberación a una capacidad excesiva de síntesis y una excesiva liberación de dopamina, particularmente en los momentos de descompensación de la enfermedad. Y luego, pues se refieren que sin ninguna duda o con muy pocas dudas existen alteraciones en el equilibrio excitatorio-inhibitorio que, bueno, pues provocan un desbalance excitatorio-inhibitorio que subyace a los síntomas positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Hacen referencia a alteraciones, a la posibilidad de existencia de una alteración inflamatoria subclínica, de alteraciones del proceso cognitivo, perceptual y motivacional que se relacionan con los síntomas, por ejemplo, atribuir excesiva relevancia a los estímulos pueden dar lugar a síntomas positivos, alteraciones en los procesos de recompensa pueden dar lugar a síntomas negativos y las alteraciones de conectividad funcional a gran escala, es decir, en toda la red cerebral, pues pueden tener que ver o se asocian literalmente, dicen aquí, a un amplio rango de alteraciones cognitivas, cosa que pues, nosotros vemos también bastante con los experimentos que hacemos. Entonces, bueno, finalmente, en la discusión yo destacaría, para no alargarnos demasiado, pues las siguientes conclusiones. En particular la 4, la 5 y la 6. Una vía común para la enfermedad, es decir, una alteración común única, parece improbable. Las fronteras de esta entidad son muy porosas y que aunque el DSM-5, que es el sistema que actualmente más se emplea, reconoce, o sea, lo que hace el DSM-5 es reconocer la existencia de la esquizofrenia como una entidad más o menos única, y dentro de eso, pues clínicamente habla de dimensiones. Esquizofrenia con más síntomas afectivos, esquizofrenia con más síntomas negativos, esquizofrenia con más, pero la cognición no la incluye, ¿no? Pues dice que esta elaboración multidimensional se queda corta para explicar, predecir o describir lo que sabemos actualmente sobre la esquizofrenia.
el actual concepto categórico de esquizofrenia es inadecuado y necesita una urgente reconceptualización como un constructo multidimensional o de espectro. Yo, más que multidimensional, lo que diría que son varios constructos. Es un poco más radical que esto, pero vamos. Pero bueno, yo creo que, bueno, pues que si esto es lo que se sabe actualmente, pues yo creo que caben pocas dudas de que lo que estamos haciendo pues va por un camino, yo creo que bastante acertado. No sé, pues es lo que yo os recomiendo, que leáis el artículo con más detalle y que, bueno, pues que comentemos ahora lo que queráis. ¿Qué os parece? Es multidimensional, eso me suena a mí a mi época de doctorado, que estaba cuando salía el DSM-5, ¿no? Y andaban con esto de hacer las dimensiones, como parecía que iba a ser la panacea. Claro, Y han claro. pasado 10 años y... No, hombre, claro, si es que pues es que lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? El mantener un concepto que sigue fallando, pues aunque la mona se vista de seda, mona se queda, pues dicho de otra manera. Pues. Al final es más como, o sea, hacer ese concepto, esa dimensionalidad en la clasificación, es más como, no sé, sigues viendo que es un trastorno heterogéneo y bueno, pues lo puntúas en cada dimensión como es, se sigue viendo esa heterogeneidad, pero no se cambia el constructo en sí, aunque la norma se necesita esa heterogeneidad. Claro, claro, que el cambiar esto, pues no solo, claro, pero es que fijaros que todo el mundo reconoce que las fronteras son muy porosas y que los factores genéticos son comunes y que las alteraciones cerebrales también son bastante comunes con otros trastornos. Y luego de esto no lo hablamos porque este es de otro apartado, pero los tratamientos muchas veces también son comunes. La evolución, pues bueno, es peor en general en estos pacientes, pero es muy heterogénea. El riesgo genético aumenta para otros trastornos. Pero lo cierto es que siguen clasificándose en apartados diferentes. O tienes esquizofrenia o tienes trastorno bipolar. Pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Y por mucho que reconozcas que hay una dimensionalidad, pues sigues tratándolos como dos cosas separadas. Y implícitamente sigues tratando lo que pasa en la esquizofrenia como una cosa. Porque si tú defines a un paciente como que tiene esquizofrenia, le puedes poner apellidos, pero esencialmente tiene esquizofrenia. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, junto con la necesidad de publicar, que también lo hemos hablado muchas veces, pues dificulta el progreso de este, pues en el conocimiento y en el tratamiento de estos pacientes. Claro, se va reconociendo pues de una manera lenta, pero bueno, estos lo reconocen de una manera muy explícita. O sea, desde la segunda frase del Astra, esto no es válido. Pero lo cierto es que los conceptos que seguimos manejando pues son los conceptos categóricos. Y si una persona tiene esquizofrenia con síntomas negativos y otra tiene esquizofrenia con más características afectivas, pues lo que tú entiendes es que lo que tienen en común es más que lo que no tienen en común. Porque si no, no se llamarían igual. Y claro, se sigue investigando y publicando sobre esto, aunque hay, bueno, pues esfuerzos de separarse de estos. Conocéis los criterios RDoC, estos para tratar de definir síndromes clínicos a partir de disfunciones biológicas básicas, pero claro, son dimensiones demasiado básicas como para acercarte a la clínica. Pues, correlatos de no sé, de la conducta apetitiva. Además, se hace muchas veces en animales y demás, ¿no? Y el camino más correcto aparentemente sería hacer más constructos independientes con menos sujetos que tengan más cosas en común. Claro, yo creo que, hombre,
Vamos a ver, yo creo que el camino más correcto es el nuestro, pero si no, no lo haríamos, claro. Pero es que hay otros grupos, desde luego el grupo este de Estados Unidos que está haciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero un poco con algunas técnicas en común y otras menos en común, ¿no? Es decir, cosas que probablemente se relacionen con con el síndrome y con la función alterada. Entonces, pues los que tienen en común esas cosas que probablemente están alteradas y causan alteraciones en la función que vemos alterada, pues constituirán un grupo, un biotipo. Entonces estudiamos en ese biotipo pues sus características clínicas, su respuesta al tratamiento, sus correlatos genéticos, etc. Y entonces construimos un constructo, valga la redundancia, válido. Es decir, que se caracteriza por cosas que son independientes de la definición, que es lo que no pasa ahora con la esquizofrenia. O sea, tú, aparte de lo que define la enfermedad como, o sea, del concepto que subyace a la definición, los pacientes con esquizofrenia en conjunto no tienen en común nada más que esa propia definición. Por tanto, no es un constructo válido. Porque sí, vale, tienen en común que tienen delirios, alucinaciones y no sé qué. Pero si vas a su cerebro, no tienen nada en común. Si vas a sus genes, tampoco. Si vas a su evolución, tampoco. Si vas a su respuesta al tratamiento, tampoco. O sea, lo único que hay es una validez limitada a la propia definición. Y en nuestro caso, si nos han salido, si tenemos dos subtipos de pacientes, eso implicaría que puede haber dos constructos independientes. Seguramente habrá más. Lo que pasa es que claro, nuestra capacidad con el número que tenemos es a los americanos que están haciendo esto, que tienen 600 y pico pacientes, les salen 3. Pero son los dos nuestros y uno entre medias. Pero los dos nuestros les salen igualitos, igualitos, igualitos. Y claro, lo nuestro tiene validez porque tú lo defines en función de la cognición. Vale. Pero resulta que además se diferencian en cerebro, fuerza de conectividad funcional, síntomas que no están incluidos en la definición de los biotipos, alteraciones anatómicas. Unos tienen el hipocampo disminuido y otros no, el tálamo disminuido y otros no. Y parece que se diferencian también en las alteraciones de la autoexperiencia, la corollary discharge y todo eso. O sea, tienen validez porque hay cosas ajenas a la definición que los diferencian. El grupo americano supongo que también tendrá sus criterios que no son los mismos. No, vamos, tienen, la verdad es que tienen pues síntomas, tienen un EEG, pero hacen como actividad global, es una medida, no me acuerdo exactamente cómo le llaman, pero vamos, vendría a ser como la connectivity strength o algo así. Hacen, en lugar de hacer P300, solo hacen N1 y P2, o sea, un paradigma auditivo muy simple. Y lo que pasa es que sí están recogiendo muchas cosas de genes también. Me queda también algo del consumo de cannabis, pero no recuerdo cómo. Me suena que en alguno de los subgrupos que les salían hablaban también de eso, pero no Sí, recuerdo. sí, llevas razón, sí. Sí, vamos, que es un dato que, bueno, que nosotros pues no hemos recogido suficientemente bien, sí, pero bueno, yo creo que en nuestro caso es muy fácil, todos consumen cannabis. O sea, Bueno, muchísimo, sí, sí. pero no es ante el huevo de la gallina, ¿no? Pues es que, pues como en la población en general. Vamos, todos no, ¿eh? Y desde luego, si hay un abuso claro, una dependencia y tal, pues no les metemos en el. Eso se descarta, ¿no? Que son evidentes. Lo que es, bueno, sobre todo dependencia. Que ellos lo digan. Bueno, que lo digan o que haya la dependencia significa que hay uso perjudicial y además síndrome de abstinencia. Eso no solo hay que decirlo, eso se ve. Eso se ve. Y otro de los problemas que tenemos
es que tampoco recogemos el consumo en el pasado, en la adolescencia. Que a Ya. lo mejor hay gente que ahora no consume y cuando tenía 15, 20 años sí que consumía mucho. No habría que hacerlo. Joder, Iniciarse. claro, Claro, es la hacer cosa. lo que te digo, igual que te diga de lo que te digan que consumen ahora. Yo lo he apuntado alguna vez que me lo han dicho. Aproximado. Antes sí, pues se apuntaba Luego, más o menos, pero eso luego, te luego se hace el decía. promedio y esperamos que el ruido se vaya, Ah. como cuando hacemos con el EEG. Sí, eso es una cosa, es un defecto, es un déficit que hay, bueno, pero el problema es ese, que la recogida fiable de esos datos pues es bastante problemática. Y luego, claro, no solo es la cantidad que hayan fumado, es la calidad de lo que hayan fumado, es la concentración de tetrahidrocannabinol que parece que es el factor de riesgo realmente grave. Y ese factor es imposible de recoger. Saben ni ellos. Claro, por eso. Por eso. Y aunque lo sepan, que fuera le dijeran al traficante, deme una de 35% de tetrahidrocannabinol. Vete tú a saber lo que les dan, ¿no? Claro, porque ese es el factor que realmente aparece en los, o sea, según se ha ido recogiendo más datos sobre esto, el factor de riesgo real es la concentración de tetrahidrocannabinol, que va aumentando además con la legalización de la marihuana, ha ido aumentando. Y no sé si hay estudios de personas de sujetos controles, consumidores y no consumidores, a ver si lo que consumen se parecen más a las personas con esquizofrenia, sin que ¿Pero en tengan qué? diagnóstico. ¿En qué? En patrones de geo, por ejemplo. No lo conozco, no sé. Es que yo recuerdo en Sevilla que tuve uno de los estudios, me pillaron a dos controles que eran consumidores de cannabis y los quité a última hora porque eran outliers. No muy evidente, pero lo suficiente como para que coincidiera. Y solo ellos. Bueno, era muy claro que Sí, es que curiosamente estaban los dos en un lado, entonces digo, y coincide que son los dos que tengo apuntado, que me dijeron que consumían cannabis diariamente y lo quité del estudio por esa variable. Los dejé en una carpeta aparte, pero que era evidente que. venían a hacer EEG fumados. Eso seguro, porque era diario, o sea, Sí, sí. la hora a la que vinieron no sé cuánto llevarían sin consumir, pero el efecto era evidente en el IEG. No recuerdo exactamente en qué, pero bueno, lo suficiente como estropear la. Mira, sería interesante poder ver eso, la diferencia que hay en los parámetros que nosotros estudiamos entre consumidores y no consumidores, por ejemplo, en pacientes o incluso en controles sanos consumidores. Sí, eso es un poco como lo que hemos querido hacer con los antipsicóticos. En gente que consuma o no, sin esquizofrenia o con esquizofrenia, ¿no? Sí, Lo único esto es una cosa que puede ser, además que se puede hacer en los controles estos de los estudiantes y demás, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues, Sí, hombre, eso seguro que sí, vamos, porque consumen, vamos, en estas edades el 50% por lo menos. que lo digan yo. Se les puede preguntar de forma anónima, algún mecanismo anónimo, para que estén tranquilos de que no lo vamos a mirar. Bueno, pero de forma regular yo no sé si consumirán tanto. Si no encima estudiantes. Sí. A lo mejor me dice, no sé. Claro, en medicina. En psicología, vamos. Igual nos tenemos que ir a filosofía. Por ahí, psicología, yo la complutense, Sí, en política, psicología eso es por más. ahí. Eso. Uy, ya que de las neuros que he hecho, sí hay alguno. Sí, consumo así tan frecuente. Sí. Sí, bueno, y luego tener en cuenta, hombre, que los pacientes tampoco es lo habitual que consuman muchísimo a diario ni nada de eso, ¿no? Y además muchos de los que hemos hecho, pues los hemos hecho al poco tiempo de salir de un ingreso hospitalario, que en el ingreso no han consumido, o sea, no sé. Y que muchos de ellos tenemos también análisis negativos de drogas en orina. De los controles no, pero los pacientes sí. Desde luego, los que han pasado por hospital de día, pues se les ha ido haciendo
que han sido muchos, les ha ido haciendo análisis de estos para verificar que estaban sin drogas en el tiempo en el que... Pero claro, como dice Óscar, el efecto del pasado pues es diferente. Y muy en particular el efecto imposible de controlar de la concentración de THC. Hombre, una forma muy fácil de medir, otras cosas no, pero el cannabis sí, porque se mantiene mucho tiempo en orina positivo, es con un test de orina. ¿Qué quiere decir? Y es algo relativamente fácil y barato, vaya. Ya, pero el test de orina te refieres a los pacientes. Los pacientes los podemos hacer si en los controles... Y en los controles también, te quiere decir, una tira de estas, de un test de estos no es, una batería de test de estos no es tan caro. Tendrían que darnos permiso para esto. Sí. Pero... Bueno, mira, yo entre que me hagas el eje y el test de orina, elijo el test de orina, ¿eh? Ya, no, quiero decir que tendrían que, o sea, que poniéndonos en que lo vamos a hacer con estudiantes, pues claro, en el consentimiento informado hay que poner que vamos a hacer un test de drogas. Y tienen que dar... Pero vamos, yo creo, fíjate, que incluso pues sí que si esto se le da forma, lo mismo sí que se puede sacar un proyecto de investigación que tenga el interés de controlar este tipo de efectos en población sana, ¿eh? Es uno de estos que podemos plantear de lo que estábamos diciendo antes, de pedir para el plan general para que lo sacaréis como IPs vosotros, sí. Pues atractivo el tema. Claro, porque es el efecto mal controlado de variables del cannabis en variables relacionadas con la psicosis. Que habría que ver si ya hay algo. Yo creo que no lo he mirado, no sé. No me suena nada, pero igual. Bueno, pues hombre, yo creo que esto se puede hacer alguna sesión bibliográfica para el cuatrimestre que viene. Bien. ¿Eh? ¿Te apuntas para buscarlo, Emma? Sí. Los test de orina lo que dan es sí o no o una cantidad. Te dan sí o no, sí. Sí o no. Nada más, no dan cantidad, ni dan tampoco calidad del cannabis. No. Sí, eso es. Y claro, ahí a la hora de valorar el efecto, pues es muy, muy importante eso. Entonces, a ver cómo se valora la cantidad de THC que tiene lo que ha consumido el sujeto. Para un análisis de esos, yo creo que lo más fiable, dentro de lo poco fiable que pueda ser, es el análisis del pelo. Pero Ya. claro, eso es mucho más complejo y más elaborado, claro. Claro, Porque eso necesita un análisis de sangre, vale, para eso. es complicado y caro. Y ahí te da cantidad acumulada, pero tampoco te da calidad de lo que has fumado. No, o sea, no te da concentración de tetrahidrocannabinol, no te da nada. O sea, no hay ningún test que exista que te dé El eso. test de lo que estás fumando. O sea, Sí. si tú vas allí a... Que te traiga un poquito, una muestra. Eso es. Sí. Y además hay una organización no gubernamental que se llama Energy Control que va por las fiestas con un laboratorio portátil ofreciéndole a la gente analizar lo que se ha comprado antes de metérselo para adentro. Y ¿Qué le entonces... puedes pedir? Metemos unos estudiantes y decimos, si traes una muestrecita te compensamos de alguna forma económica para que te compren más. Te traigo una muestra. Bueno, por ahora yo creo que el poder saber si el cannabis en general, yo creo que es lo único que sería realista, influye en algo de lo que hacemos, pues sería un adelanto, sí. Venga, más cosas. Lo de los padres, que me he quedado con la duda, solamente la edad de los padres influye, la edad de la madre no influye, es lo que se sabe. No, la edad de la madre parece que influye más en el riesgo de síndrome de Down y cosas así. Eso es. Pero por lo que se sabe ahora mismo es más la del padre. Algo tiene que ver. Son breves de genética.
Bueno, más cosas. Pues Yo nada. espera, una idea que tengo cada que me está hablando sobre Sí, analizar de alguna forma el efecto de la marihuana. ¿Hasta qué punto, no sé si tendría algún tipo de relevancia, pero se podría hacer estudios de, por ejemplo, la N100 o la TMS mientras han consumido? No sé yo si Ah, no, eso, no. eso se puede. O sea, claro, no. Evidentemente nosotros eso no creo que se lo podamos proporcionar de ninguna forma legal ni tendría sentido, pero si es una persona Me que suena, consume, me suena que algún tipo de ese estudio ya está hecho. Me Hmm. suena, creo recordar que algo he leído ya de todo eso. Lógicamente, eso ya con la autorización de controles sanos y todo, Claro. y experimental y todo eso. Pero sí que me suena que ya hay cosillas en ese sentido. Es como la idea de comprobar si el correlato de lo que sea que te haga la marihuana en el cerebro hace que te comportes de manera similar a nivel de conectividad funcional de cómo se comporta el cerebro de algunos pacientes. Pues no sé, ya digo que hay sesiones bibliográficas a partir de enero. Échale un vistazo a eso, Alejandro, sí, búscalo y a ver qué encuentras. Vale. Podemos, hombre, yo creo que este tema da para un par de sesiones o tres, es decir, efectos del cannabis en patrones cerebrales relacionados con patrones cerebrales alterados relacionados con la esquizofrenia. yo recuerdo los dos controles estos de Sevilla, que también los tiempos de reacción eran más bajos. Los puse aparte ya por mirarlo y los tiempos de reacción, porque una tarea de responder, o sea, eran más altos para mí. Para ponerlo en contexto. Eso se ve conductualmente, no Claro. es solamente al hablar con él. Hay uno que se le notaba, hablaba perfectamente, la ponente era 100%, pero el habla se notaba ese pequeño enlentecimiento y luego el tiempo de reacción me acuerdo que era significativamente mayor que la media de los dos, sobre todo uno de ellos. Y luego se verá en energía también. Bueno, Pues fenomenal. ¿Algo más? Muy bien, pues nada, pues yo creo que en general nos vemos todos, o sea que feliz Navidad y todas esas cosas. Pero los que estáis aquí o os veo en el hospital y a los que estamos aquí nos vemos aquí, o sea que... Bueno, pues nada, ya os mando el calendario de sesiones para el próximo cuatrimestre. ¿Vale? Vale. Venga, buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Felices Hasta fiestas. luego. realmente.